Desde que España obtuvo el norte de Marruecos bajo forma de protectorado, los enfrentamientos con los rifeños provocaron un conflicto de dramáticas consecuencias que amenazó con romper la paz interior de España. La presencia de corresponsales en la zona de Melilla había sido habitual desde la primera década del siglo XX y sus informaciones sobre las ofensivas de El Rausuni o de Abd el-Krim ocupaban las portadas de los diarios peninsulares. Luis de Oteiza, Eduardo Ortega y Gasset, Víctor Ruiz Albéniz, conocido como el Tébida Rumi, o Teresa de Escoriaza, escribieron algunas de las crónicas más vibrantes sobre este conflicto. Tras 2 décadas de guerras, con la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se tomaron las medidas para poner fin a un conflicto que parecía irresoluble. Gracias a las crónicas de los corresponsales que viajaron a Marruecos, los españoles conocieron la realidad. La Guerra del Rif va a ocupar las primeras páginas de los diarios españoles en la primera mitad del siglo XX. Lo ocurrido en el Barranco del Lobo o en Anual despertó tal interés informativo que los periódicos quisieron enviar a sus mejores corresponsales. Para cubrir la actualidad en la guerra se contó con corresponsales fijos, colaboradores, enviados especiales y fotógrafos. Desde la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, el orgullo nacional estaba herido. El desastre del 98 había supuesto el último varapalo en el estatus internacional de España, abocándola a dejar definitivamente atrás su condición de potencia imperial. La pérdida de las colonias, sumado a las tristes imágenes del regreso de los soldados, provocó entre los españoles la sensación de una decadencia inevitable. Una situación que provocó el distanciamiento con los partidos que los habían llevado a una guerra desastrosa. En 1902, Alfonso XIII accedía a la mayoría de edad y juró la Constitución canovista de 1876, que garantizaba el sistema político de la Restauración. El rey se enfrentaba a los peligros de la violencia social, los regionalismos y el desajuste entre las cortes y la calle. Además, tenía que hacer frente a las ambiciones de sectores del ejército por recuperar el prestigio internacional de España. El Imperio Británico y la Tercera República Francesa se repartían el mundo. Pero, ¿sería capaz España de volver a posicionarse entre las grandes naciones europeas? A comienzos del siglo XX, los intereses de las potencias coloniales europeas, Francia, Alemania y el Reino Unido, se enfrentaron en Marruecos. Francia, que ya había ocupado Argelia a mediados del siglo XIX, había puesto al final de ese siglo, había puesto su vista, sus ojos en colonizar Marruecos, pero Inglaterra, que detentaba el Peñón de Gibraltar,
no quería que una potencia tan fuerte como Francia ocupara el sur del estrecho de Gibraltar, la zona costera. Entre los meses de enero y abril de 1906 se celebró en Algeciras una conferencia internacional con la que se pretendía resolver el futuro de Marruecos. Nacía el Protectorado Hispano-Francés sobre Marruecos. Gran Bretaña y Alemania no podían consentir que Francia controlase las costas marroquíes del estrecho de Gibraltar, por lo que a España se le confió el protectorado de la zona más pobre de Marruecos, el Rif y la Yebala, y al sur, junto al Sáhara, la zona de Cabo Jubi. Francia se quedó con la mayor parte y las zonas más ricas del imperio jerifiano. En marzo de 1912, por el Tratado de Fez, se constituía de manera oficial el Protectorado Español en Marruecos, sistema que se prolongó hasta 1956. El sultán de Marruecos seguía siendo en teoría el administrador del Marruecos español por medio de su representante, el Jedibe, pero en realidad el auténtico y único poder en el Protectorado Español residía en el Alto Comisariado de España en Marruecos. El Protectorado Español estaba en un continuo estado de rebelión, provocando en el territorio un estado de guerra que se habría de prolongar a lo largo de 16 años. La pacificación española comenzó a partir de 3 focos: Melilla, Ceuta y Larache, guarniciones alejadas las unas de las otras por cientos de kilómetros de territorio hostil, obligando a las tropas españolas a combatir sin descanso. En 1859-1860, España se había visto implicada en la llamada Primera Guerra de Marruecos, provocada por las constantes incursiones de los rifeños contra Ceuta y Melilla, plazas españolas desde el siglo XV y XVI. Pedro Antonio de Alarcón, considerado el primer corresponsal en Marruecos, lo cuenta en su diario de un testigo de la Guerra de África. Eran los días de las campañas de prestigio internacional del general O'Donnell y de los éxitos del general Prim en los Castillejos. Pero con el inicio del protectorado, la presencia de informadores y corresponsales en la zona se fue haciendo cada día mayor. Sobre todo desde que en 1907 las cábilas, tribus autóctonas, empezaron a dar muestras de rebeldía. El propio Pío Baroja fue enviado por el Globo a Marruecos para seguir la rebelión de El Rogui, el pretendiente, un caudillo de la zona que aspiraba a los derechos del sultanato. La presencia de reporteros en la zona se hizo habitual. Buscaban información de los mandos militares, pero también de los hábitos y costumbres de los moros. Su cultura, vestimenta y modo de vida era visto como algo primitivo para los peninsulares, que no dejaban de mostrar sorpresa ante el exotismo de sus costumbres. Melilla había duplicado su población en los primeros años del siglo XX, y a finales de 1909 rozaba los 20.000 habitantes entre europeos y nativos. Había en España unos 250 periódicos con una tirada global aproximada de 1.200.000 ejemplares, la mitad de ellos en Madrid y unos 200.000 en Barcelona. Aunque la prensa de provincias era cada día más potente, a pesar de que más de la mitad de los españoles eran todavía analfabetos. Hay un dato muy importante y significativo. El diario La Libertad llegó a tirar y vender 236.000 ejemplares en el año 21. Eso significa que el 50% de la población española en aquella época era analfabeta. El transporte no existía como hoy y las noticias llegaban con un retardo de alguna manera. Desde el principio, la opinión pública española se dividió entre quienes apoyaban la presencia española en Marruecos y los que pensaban que aquello no devolvería a la patria las glorias perdidas. Los periódicos conservadores, como ABC y El Debate, veían en Marruecos importantes ventajas para España, mientras que las publicaciones de corte más liberal no terminaban de entender por qué había que enviar soldados y hacer grandes gastos, aunque defendían que no se podía mostrar vasallaje ante la vecina Francia. El protectorado exigía un enorme gasto militar y unos recursos que muchos creían más necesarios para la depauperada sociedad peninsular que para aquel nuevo reparto colonial. España llegó a tener empeñados en estos combates entre 60.000 y 140.000 hombres
más unos 80.000 soldados nativos. El protectorado no solo demandaba tropas, también infraestructuras de todo tipo: escuelas, hospitales, ferrocarril. Víctor Ruiz Albéniz estudia la carrera de medicina. Era el padre de mi padre, pero él murió en 1954. Se va a Marruecos. Va destinado como médico a las minas del Rif, a la compañía de las minas del Rif. Le contratan, un trabajo duro, pero apropiado, lógicamente, para un médico recién salido de la facultad. Él empieza a hacer sus crónicas para el Diario Universal y a él los lugareños le apodaron como Tabib Rumi, que significa médico cristiano. Tabib Rumi, médico cristiano. Y esa forma, que es como se dirigían a él los lugareños, es la que él utiliza como seudónimo para firmar sus crónicas. Y lo curioso es que él, sin dejar de ejercer inicialmente la medicina, inmediatamente se enamora del paisaje, se enamora de los personajes, se enamora del país y le interesa apasionadamente el conflicto. Yo creo que él en África debió de estar entre 1909 y 1922. Entonces me imagino que Melilla sería su centro de operaciones, pero él residía en las minas, era médico. Y como todos los médicos no pueden ser llamados a consulta, sino que tienen que estar allí donde se puede producir cualquier tipo de accidente. Las minas del Rif era casi el único negocio marroquí que daba algo de beneficio. Pero las acciones de la Compañía Española de Minas, del Rif S.A., estaban en manos de muy pocos españoles, mientras que la guerra de Marruecos era sostenida por las clases populares, pues los hijos de la burguesía, mediante la redención en metálico, se podían librar del servicio militar o de ir a servir a Marruecos. Porque los más pudientes pues no iban a la mili porque o bien pagaban, mandaban uno en su reemplazo, o compraba una ambulancia y iba a conductor de la ambulancia. Entonces los que al final sufrían las consecuencias y tenían las bajas y las penalidades eran las clases menos favorecidas. Esto avivaba las desigualdades entre los españoles, ya que los hijos de los pobres eran los que iban a la guerra de Marruecos, primero 3 años y luego 2. Los periódicos anarquistas y el socialista no dejaban de incidir en estas desigualdades sociales. Los diarios militares, como la Correspondencia Militar, se centraban en las operaciones militares. Diarios informativos como ABC, El Imparcial, El Sol o Heraldo de Madrid dedicaban cada día más espacio a las informaciones de todo tipo que, por cable y telégrafo, se recibían desde el protectorado. El 8 de agosto de 1908 se produjo el primer ataque rifeño contra la construcción del ferrocarril. El general Marina, comandante general de Melilla, será el responsable de dirigir las operaciones militares en respuesta a la agresión. Las líneas defensivas españolas se articulaban mediante bloqueos, pequeñas fortificaciones, muy rudimentarias, esparcidas a lo largo del territorio, que trataban de proteger el terreno de posibles incursiones rifeñas. Cada guarnición estaba compuesta por entre 12 y 20 hombres, en la mayoría de los casos deficientemente habituallados, y en muchos casos recién llegados de la península. Contaban con fusiles Mauser, que aunque avanzados para la época, ofrecían una capacidad de respuesta limitada ante el factor sorpresa de los ataques moros. Eran soldados de infantería, jóvenes y con poca experiencia en combate. Desde aquella primera incursión, los enfrentamientos empezaron a ser continuos. El 9 de julio de 1909, un capataz y 13 trabajadores españoles de la Compañía de Minas del Rif fueron tiroteados en las cercanías de Melilla. La respuesta militar española se saldó con nuevas ocupaciones de terreno y la fortificación de varias posiciones en las laderas del Monte Gurugú. El 27 de julio de 1909, en el Barranco del Lobo, una columna dirigida por el general Pintos, que trataba de adelantarse a una ofensiva rifeña contra Melilla, es masacrada en las estribaciones del Monte Gurugú.
Los muertos españoles fueron 150, de los que 52, 35%, eran mandos, por 528 heridos. Las bajas de los rifeños, que fueron muy castigados por los fuegos de artillería y ametralladoras, se estiman en más de 200 muertos y 600 heridos. Escribía el periodista y político Luis de Armiñán, que había tratado de acercarse todo lo posible al lugar del combate. La sangrienta acción del día 27 de julio ha sido una jornada durísima y que por sí sola da clara idea del enemigo que combatimos. Tempranito, casi al romper el día, monté en un coche que me condujo al hipódromo y desde allí, en 2 saltos, me planté en el famoso zoco que hoy es el cuartel de los cazadores de Figueras, que manda mi queridísimo amigo, el laureado Burguete. Las repercusiones del desastre fueron enormes. En la península, el reclutamiento forzoso de reservistas ordenado por el gobierno de Antonio Maura desencadenó la Semana Trágica en Barcelona. La huelga general convocada por los sindicatos convirtió la capital catalana, entre el 26 de junio y el 2 de agosto, en escenario de todo tipo de altercados y violencias. Los destrozos, saqueos y explosiones obligaron a intervenir al ejército. La presión internacional ante la condena a muerte de Francisco Ferrer Guardia, acusado de instigar la revuelta, forzó la destitución de Maura y su posterior ruptura con el modelo de la Restauración. Alfonso XIII perdía así una de las principales bazas con las que todavía podía contar para salvar el sistema de la Restauración. Los españoles querían saber qué estaba ocurriendo. Marruecos pasó a convertirse en el tema de mayor actualidad. Los periódicos se movilizaron para mandar a la zona enviados especiales que contasen de primera mano lo que pasaba. En todas las portadas se podían ver planos de la campaña, señalando las posiciones que ocupaban las tropas españolas, fotografías de moros confidentes o imágenes del regreso de un convoy firmadas por los famosos Alfonso o Bartolomé Ros. El Heraldo de Madrid envió a Melilla a José Rocamora y Luis Bonafous, quienes desde el inicio del conflicto dieron cuenta de los detalles de las operaciones militares. Hay que tener en cuenta que puede haber fugas de información. Información que perjudica a las operaciones militares y que pueden perjudicar también la ciudad de las tropas, la vida de los soldados. Por ejemplo, nuestro gobierno en la guerra de Marruecos, al que nos estamos refiriendo, y los políticos pues hablaban de la guerra sin ningún cortapisa. Todas las operaciones en curso o en futura, o se iba a retirar fuerzas, o que íbamos a licenciar un reemplazo, o se iban a mandar refuerzos, serían en la prensa. Y los medios y los líderes principales de Marruecos, nuestros enemigos naturales, estaban perfectamente informados de lo que ocurría en la política española y en la retaguardia. El rey Suni y Abdelkrim estaban perfectamente enterados, cosa que no ocurría al revés. Nuestros políticos, nuestros gobernantes, no conocían la idiosincrasia, y siguen sin conocerla, la idiosincrasia del que tenemos enfrente, ni su forma de pensar, ni su forma de actuar. A finales de agosto de 1909, llegó a Marruecos la periodista almeriense Carmen de Burgos, que escribe bajo el seudónimo de Colombine, procedente del puerto de Málaga, ciudad en la que había estado visitando los hospitales para contar la labor desarrollada por los servicios de la Cruz Roja. En sus crónicas desde Melilla, Colombine describía las visitas que hacía a los campamentos y escenas de la vida de los ejércitos en guerra. Los bravos soldados se encontraban llenos de valor. Bajo el manto de la noche africana, se oye el dulce acorde melancólico de las guitarras y los brindis de los oficiales se mezclan a los cantos de la tropa. Ya de mañana los veía salir, morenos, sudorosos, llenos de polvo, ante la incertidumbre de volver, en una escena interrumpida por las descargas de fusilería y el chachas que silba la bala en su trayectoria, como si acariciase el oído en un beso de muerte.
que es la primera mujer que llega a Marruecos como periodista, pero realmente el trabajo que hace Carmen de Burgos se queda un poco en la parte más de cuidado de enfermos, de cuáles son las labores de la Cruz Roja, y no habla tanto pues del conflicto en sí. Colombine firmó un total de 15 crónicas sobre la guerra, 7 de ellas escritas desde Melilla y en las que se percibe un claro apoyo a la contienda. Su crónica, Una mora del harén del Rogui, firmada en Tetuán, se adentraba en los aspectos humanos de esa pobre mora, primitiva y semisalvaje, odalisca arrojada del harén del famoso cabecilla rifeño, y que servía como sirvienta de la matrona de Sanidad. De regreso a Madrid, todo el material que Colombine elaboró sobre la guerra se recopiló en un relato documental que tituló En la guerra, episodios de Melilla, publicado un mes después en el Cuento Semanal. Él se permeabiliza con la cultura de los rifeños, los mira con curiosidad al principio y después, no creo que la palabra justa fuera admiración, pero sí desde luego con un inmenso cariño. Quizá con un sentido paternalista, que hoy nos podría llamar la atención, pero que también entiendo que es propio de la época. Él además distinguía muy bien, cosa que desde España no hemos sabido hacer históricamente, entre los rifeños y el resto de los marroquíes. Hemos pensado siempre que es un pueblo homogéneo, una cultura homogénea, y es al contrario. De hecho, ellos han tenido sus conflictos internos durante muchísimo tiempo y los tuvieron después de que España abandonase Marruecos, ¿no? La prensa se convirtió en el principal catalizador de los diferentes puntos de vista respecto a la presencia militar en la zona. La mayor parte de los periódicos respaldaron la intervención militar y pusieron en marcha campañas de prensa para justificar el esfuerzo bélico. Aunque también hubo voces discrepantes que, como Eugenio Noel, publicó reportajes críticos. El título «Cómo viven un marqués y un duque en campaña» apareció en el periódico republicano España Nueva y atentaba contra la honorabilidad del ejército, lo que causó su arresto en la cárcel Modelo. Manuel Ciges Aparicio escribió en El Socialista artículos sobre los sufrimientos aparejados a la guerra, inclinándose hacia las posiciones abandonistas a las campañas en África. Sus críticas iban dirigidas a los perjuicios que la guerra suponía para unos españoles llamados a luchar contra su voluntad y por el coste que suponía. El estallido de la Primera Guerra Mundial robó protagonismo a la Guerra de Marruecos y desplazó el interés de los diarios. Pese a la neutralidad decretada por el gobierno de Eduardo Dato, los periódicos pasaron a mostrar su adhesión a la causa aliadófila o germanófila. Las escaramuzas seguían en el Rif y en la península se organizaron las llamadas juntas de defensa que reclamaban la escala cerrada con el fin de evitar los ascensos rápidos por méritos de guerra. Desde entonces fue un factor de división permanente entre los intervencionistas o africanistas y los abandonistas, pero la actualidad pasaba por la batalla del Marne, Verdún o Caporeto. Una vez terminada la Guerra Mundial y con España en plena crisis social y política, la Guerra de Marruecos volvía a la primera plana de los diarios. A finales de enero de 1919, Berenguer era el alto comisario de España en Marruecos. Días después, comenzaba la campaña de Yebala. Para el socialista, la burguesía y aristocracia volvía a convertirse en monopolizadora del patriotismo. Los tiernos retoños de la burguesía, redimidos con las cuotas metálicas, quedan a salvo de toda contingencia desagradable. Podía leerse en su editorial del 31 de octubre de 1919. El 6 de septiembre de 1920, la correspondencia militar recogía íntegramente la disposición de Alfonso XIII de proceder a la organización de un tercio de extranjeros para sumarse a la ya existente tropa nativas profesionales, los regulares. El apoyo a la nueva unidad de infantería, la Legión, en el ABC y la acción fue total. En julio de 1921, el general Silvestre, comandante general de Melilla, se lanza a la toma de Alucemas en el corazón del país Beni Urriaguel, para frenar el continuo hostigamiento rifeño.
Silvestre avanzó construyendo una serie de posiciones, cada vez más avanzadas, que abarcaban una extensión de 6.000 metros cuadrados, con tan solo 18.000 soldados para defender y controlar la zona presuntamente conquistada. Todos los bloqueos fueron cayendo en pocos días como un castillo de naipes ante el empuje de las cávilas rifeñas unidas bajo la autoridad de Abdelkrim. La muerte de cerca de 10.000 españoles, el medio millar de prisioneros en manos rebeldes y la constatación de la tragedia a través de las fotografías publicadas en los periódicos removieron a la sociedad española. Abdelkrim se había convertido en el enemigo público número 1 de los españoles. En las ferias de pueblos y ciudades, la gente pagaba por golpear un muñeco con su imagen. El general Fernández Silvestre cayó en combate. La audaz ofensiva rifeña sobre las mal protegidas y peor abastecidas posiciones españolas, esparcidas por una interminable línea de casi 140 kilómetros, acababa de causar una catástrofe militar sin precedentes. Los muertos en combate se contaban a cientos y la retirada se convirtió en una estampida de soldados. Salvado el honor gracias al valor de los jinetes del regimiento Alcántara y a la frialdad de los infantes del regimiento San Fernando en el monte Arruit, donde se había refugiado la columna Navarro en su huida desde Anual, los supervivientes fueron masacrados a pesar de haberse rendido, dejando allí cerca de 3.000 cadáveres. Los rebeldes rifeños llegaron hasta las puertas de Melilla. Desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido en Anual, fueron innumerables las crónicas que empezaron a publicarse en la prensa española sobre la violencia que acompañó el levantamiento rifeño. El 26 de julio de 1921, apenas un día después de la tragedia, el gobierno establecía la censura para las informaciones sobre Marruecos. Había una censura previa y ese pase del telégrafo a la redacción era visto por los censores de aquella época como tal, con lo cual había momentos que pasaba rápidamente, había otros momentos en los que no llegaba o eran censurados. Pese a ello, los directores de los diarios decidieron enviar sus mejores plumas y fotógrafos para cubrir la campaña. Corrochano era el corresponsal del monárquico ABC, Pérez Luguín del católico El Debate, Eduardo Ortega y Gasset de El Sol, Indalecio Prieto llegó como reportero de El Liberal de Bilbao y Rafael Sánchez Mazas lo hizo por El Pueblo Vasco. Manuel Aznar Zubigaray, director de El Sol, embarcó hacia Marruecos el 3 de septiembre de 1921. Teresa de Escoriaza, Antonio Zozaya y Luis de Oteiza eran los representantes de la libertad de Madrid. Teresa de Escoriaza llega a finales de agosto, enviada por La Libertad, llega con sus pantalones, sus botas, lleva una pequeña pistola con la culata nacarada colgada al cuello, por si acaso. Teresa de Escoriaza ya tiene a sus espaldas un currículum como corresponsal de guerra. Lo que ocurre es que ella no firma como Teresa de Escoriaza, firma como Félix de Haro y, claro, todas esas crónicas primeras de Teresa pues están firmadas con un seudónimo masculino. Su primera crónica la escribe el 31 de agosto, pero se publica el 3 de septiembre y a partir de ahí escribe 18 crónicas que ella ha puesto el nombre de Desde el dolor de la guerra, que es luego después como se publica también con ese mismo nombre el título del libro que recoge las 18 crónicas de Teresa de Escoriaza. Entrevista a enfermos, entrevista a soldados, está a pie del terreno y ella va hablando con todos los que están allí, mandos, oficiales, con gente de las tascas, de los bares. Ella va recabando información donde sabe que puede recabarla. Y entonces vive muy de fondo todo lo que está ocurriendo en Marruecos en esa época. Melilla se convirtió en un hervidero de corresponsales.
Periodistas como Rafael López Rienda, director del diario marroquí y que vivía en Larache, o Víctor Ruiz Albéniz, iban a convertirse en pioneros del periodismo de investigación en España. Pionero Teiza, junto con Manuel Arnal Zubigaray, López Rienda y Víctor Ruiz Albéniz, que fueron los 4 periodistas que a nivel de metodología utilizaron la misma que utilizamos hoy los periodistas de investigación. Preguntarán a los mandos militares, a los supervivientes, a los melillenses, visitarán los hospitales de campaña y buscarán información de la situación militar, de la vida en las cávilas. Pueden ir en carro de caballos o van en coche y se van desplazando por todo el territorio. Y en un momento dado, en uno de esos viajes, se encuentran con que hay un camión que ha volcado en medio de la carretera y los soldados se están bajando a recoger todo lo que hay en ese camión. En ese camión hay víveres, hay material bélico, hay munición y hay cartas. Y las cartas salen volando. Las cartas vuelan porque hay viento y nadie las está recogiendo. En el mes de septiembre comenzó la reconquista de los territorios perdidos. Fue entonces cuando aparecieron las imágenes del desastre. Las primeras son de Nador y Celuán. Leemos en El Sol el 18 de octubre. Ya se denomina con el nombre de Cementerio de los Mártires la casa de campo donde se han encontrado centenares de cadáveres. El estilo de Teresa, que es un estilo muy directo, escribe como testigo de lo que está viendo, escribe en primera persona, resalta sobre el de sus compañeros, para empezar porque es un estilo muy humano, de testigo de lo que ella ve y del horror y describe el horror realmente de la tragedia. Hay determinadas crónicas que son muy duras porque ella ve cuando se reconquista, por ejemplo, la ciudad de Nador. Ella llega con los periodistas y empiezan a entrar en las casas. Eso ha sido horrible, porque han pasado a cuchillo a la mayor parte de los pobladores. A finales de octubre, el general Sanjurjo llegó a Monte Arruit acompañado de unidades de caballería, banderas de la Legión y un grupo de periodistas. Indalecio Prieto, el líder obrero y diputado socialista, escribía: a partir de Nador y hasta la Alcazaba, miles de cadáveres regados por el campo y en plena carretera pudriéndose al sol. 2 veces habría que nacer para contemplar otra tragedia como esta de Monte Arruit. Nadie podía sustraerse al horror que aquello producía, escribirá Adel Flor, corresponsal del asturiano El Comercio. A medida que se van recogiendo los cadáveres, corrompidos por el sol, y se van reconquistando las zonas ocupadas por los rifeños, se puede comprobar la destrucción y la inquina que han tenido las arcas rebeldes con los oficiales, soldados y civiles europeos. La situación de los civiles a manos de rifeños ha sido tan penosa como para los militares. Su crueldad se ha cebado incluso con los más indefensos. Esos martirios que infringen a indefensas criaturas, a mujeres, a niños. Tenía 17 años y era tan linda y tan bella que todo Melilla la conocía como la niña bonita. El jefe de la cabila la aprisionó y la atropelló bárbaramente. Después fue entregada al ultraje de los demás cabileños. Escribe Escoriaza en su crónica Barbarie Inaudita, crónica de 13 de septiembre de 1921. La sombra de las responsabilidades empezó a sobrevolar a los mandos militares. Los españoles querían saber: ¿había negligencia de los generales Berenguer y Navarro? ¿Fue la temeridad de Silvestre lo que permitió el ataque rifeño? En sus crónicas, los corresponsales desvelaron las corrupciones de funcionarios de la administración del protectorado y de algunos miembros de la oficialidad. Las informaciones sobre la guerra de África salpicaban al ejército y a los políticos. En el mes de agosto, el gobierno volvía a prohibir nuevas informaciones sobre las derrotas. Impidió dar nombres de heridos ni informar de las operaciones militares. Había que evitar mayores alarmas entre los españoles. Los corresponsales se vieron obligados a obedecer la censura. Muchos de sus textos sufrieron recortes y otros no pudieron publicarse. Pese a ello, desde el entorno militar se favoreció el trabajo de los corresponsales. Desde el Ministerio de Guerra se distribuían los partes oficiales y los militares mantenían encuentros informativos con los periodistas.
Si no damos la información de lo que está ocurriendo de una forma veraz y controlada, pues el periodista se la busca. ¿Y dónde se lo buscaba? Pues los cafetines y en los bares y las tertulias y las murmuraciones y en los sentimientos de la gente que venía. Pues venían los soldados del combate, pues venían excitados y eso era la información que se pasaba. Y eso también producía una falta de información real de lo que estaba ocurriendo en la zona. Se organizaron visitas guiadas a las fortificaciones devastadas. Los corresponsales, con sus cámaras fotográficas, pudieron tomar imágenes sobre el terreno, anotando todo lo que veían. El elemento gráfico, en el que, entre otros, destaca Alfonso Sánchez, conocido como Alfonsito, Juan Luque, un periodista gráfico que vivía en Melilla y siguió viviendo y trabajó para el Telegrama del RIF y luego también para el Diario de Barcelona. Y hay un personaje fundamental en lo que es el concepto del periodismo actual, que fue Antonio Gott. Él fue el que desarrolló el concepto que tenemos hoy de la infografía o de los gráficos. Y la mayoría de los mapas y de dónde se produjeron las batallas y lo que hoy conocemos con ese concepto de infografía lo desarrolló Antonio Gott. Escoriaza, Aznar y López Rienda son algunos de los corresponsales que acompañaron a las tropas en la reconquista de los lugares tomados por los rifeños. Rafael López Rienda fue periodista de investigación, fue documentalista, fue uno de los primeros que utilizó la cámara para poder hacer temas y demás. Visitaron hospitales, acuartelamientos, oficinas de altos mandos y los sitios en los que podía estar la noticia. En Celuán se ha presentado el soldado del Regimiento de África, José Martínez, que ha estado prisionero de los moros en las proximidades de Tiaza. Venía vestido con ropas moras, bajo las cuales conservaba el uniforme del cuerpo al que pertenece. Leemos en El Sol. El 28 de octubre de 1921 escribía Del Flor: venimos del Hospital de la Cruz Roja. En una de las camas yace el valeroso e inteligente jefe de regulares indígenas González Tablas. Le han herido esta mañana en el zoco de Had de Binisacar. 2 semanas después, el asturiano conseguía entrevistar en exclusiva a Dámaso Berenguer. Luis de Oteiza, director de La Libertad, llegó a Marruecos acompañado por los fotógrafos Alfonso Sánchez Portela, Alfonsito, y José María Díaz Casariego, Pepe Díaz. Su periódico se había fundado en 1919 con antiguos trabajadores en huelga de El Liberal. Tras una accidentada travesía, pasando por Argelia, entonces provincia francesa, lograron desembarcar en la playa de Suani, en la bahía de Alucemas. Acababa de cumplirse 1 año de anual. Semanas después conseguían internarse en el campo enemigo para informar sobre el estado de los prisioneros y profundizar en la estructura de la República del Rif que acababa de proclamar Abdelkrim. El grupo estuvo un tiempo retenido por los moros en Axdir, el corazón de la kabila de Beni Urriagel, pero pronto consiguieron la primera entrevista. Un encuentro con el hermano y el tío de Abdelkrim, miembros del Consejo Rifeño. Hago un esfuerzo tal para contener mi emoción, que siento contraérseme los músculos al tirón de los nervios. Logro así que no me tiemble ni la voz. Escribirá Oteiza. Tras ganarse la confianza de los primeros entrevistados y de sus guardaespaldas, Oteiza lograba la entrevista con el mismísimo Abdelkrim. Quiero para los lectores de La Libertad las respuestas de tu boca. En España ignoran la absoluta identificación que existe entre tu hermano y tú, y creerán más lo que tú digas que lo que otro diga por ti. Oteiza entrevistó a Abdelkrim y Abdelkrim explicó bajo su visión los problemas que había tenido
con el gobierno español y con España, pero no con los españoles. E incluso llegó a escribir una carta manuscrita que se publicó en el diario La Libertad, donde Abdelkrim invitaba a los empresarios y a los ciudadanos españoles a poder ir a la zona del Rif, pero no de forma invasora, como él planteaba de alguna manera. Hablaron de los prisioneros, de la independencia y del juego entre potencias por controlar Marruecos. Abdelkrim conocía bien el valor de la información, pues él mismo había trabajado como periodista en el periódico El Telegrama del Rif. Al terminar, tiraron una fotografía, solo con luz natural, prescindiendo del flash de magnesio, para evitar que el guardaespaldas del líder independentista pensase que se trataba de un atentado. El 8 de agosto de 1922, La Libertad publicaba la entrevista. Resultó un verdadero bombazo informativo, una de las grandes exclusivas de la época. La Libertad y La Voz, matutino y vespertino, acababan de lograr un éxito rotundo. El semanario ilustrado Mundo Gráfico, que pertenecía al mismo grupo empresarial, publicaba un amplio reportaje con todas las imágenes de la visita de los periodistas a los cautivos en África. Titulaba, junto a fotografías de la fortaleza en la que residía Abdelkrim, fotos del grupo de oficiales prisioneros e instantáneas de la Guardia Mora de Caballería que les había escoltado hasta el lugar. A finales del verano de 1922, el nuevo alto comisario de España en Marruecos, general Burguete, firmaba una tregua con el jefe de las tribus de Yebala, el Raisuni. La legión, como fuerza de choque y con Franco a la cabeza, seguía dando muestras de arrojo y belicosidad en el auxilio a la ciudad de Melilla. Con la caída de la ciudad de Saouén, el ejército español emprendió una contraofensiva que permitió desde Melilla recuperar parte del territorio perdido. Pero los españoles seguían impresionados por las noticias que llegaban desde el protectorado. En el Parlamento se pidieron responsabilidades y el gobierno que dirigía Antonio Maura encargó al general Juan Picasso una investigación. La pésima gestión política de los sucesos y la dirección que tomaba el informe Picasso generó un clima de suma agitación. Escribí un libro que se llama Ex Homo, sobre la exigencia de responsabilidades del desastre de Anual. Él, al final, no descargaba las responsabilidades, las culpas del desastre de Anual sobre el ejército, sobre los militares, sino que lo hacía directamente sobre el gobierno de España, porque decía que había infradotado al ejército y le había mandado a hacer unas operaciones militares que no podían abordarse sin una provisión de personas y de medios adecuados para enfrentarse a un enemigo tan disperso, pero tan eficaz y tan potente como eran los rifeños. Él salvaba al ejército, él salvaba permanentemente al ejército y decía que el ejército era la víctima de la corrupción del gobierno, de los errores del gobierno y de las mentiras que el gobierno contaba en España sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo de verdad en África. En la península, algunos sectores abogaban por continuar la guerra, mientras que otros apostaban por el abandono. La postura mayoritaria entre los intelectuales fue la oposición a la guerra. Miguel de Unamuno se oponía rotundamente a continuar en Marruecos. Sin embargo, otras voces defendían la ocupación de los territorios asignados a España. Ramiro de Maeztu, inicialmente de posiciones antibelicistas, entendía África como una guerra colonial y civilizadora de un pueblo atrasado. Maeztu consideraba que España no podía abandonar Marruecos por respeto hacia los acuerdos internacionales y por el propio orgullo nacional. Veía además en las campañas de Melilla un elemento favorable para la regeneración de España. En sus escritos se mostraba complacido por el fin del sistema de la cuota. Ya no se podría eludir el servicio militar por medio de la redención en metálico, aunque nada evitaba que a través del pago se pudiese elegir destino y reducir la duración del servicio, lo que en la práctica permitía a los ricos librarse de acudir a Marruecos. Lope Rienda llega a escribir El escándalo del millón de Larache, que es que ya ni simplemente los soldados, en vez de recibir una comida en condiciones y un calzado válido para poder moverse por aquellas tierras, recibían raciones más pequeñas, zapatillas en vez de botas, y todo ese dinero al final se lo repartían entre unos militares
y algún político. Y entonces, en el enfrentamiento que hubo entre los que se quedaban con aquel dinero, hubo uno que no estaba de acuerdo con el reparto y entonces se produjo el escándalo llamado del millón de Larache. Lo del millón es porque era la cantidad que teóricamente habían sustraído de aquella época como tal. Ernesto Jiménez Caballero publicó en 1923 Notas marruecas de un soldado, resultado de sus días en suelo africano, un relato desmitificador de la guerra, crítico con militares y políticos. En su obra llamaba a los jóvenes excombatientes que volvían de Marruecos para que intervinieran en la depuración de responsabilidades de aquella guerra injusta. La censura prohibió la distribución del libro y Jiménez Caballero sufrió proceso militar. La dictadura de Primo de Rivera llegó como consecuencia del desastre de Anual. El desorden público que se vivía en España, el anarquismo y el fracaso de la monarquía liberal hicieron el resto. En septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera recibía el encargo de Alfonso XIII de formar gobierno. Sus objetivos parecían claros: liquidar el sistema de la Restauración y buscar una solución pronta, digna y justa al problema de Marruecos. La guerra del Rif seguía interesando a los españoles, pero por unos meses las cuestiones de política interior pasaron a dominar el debate público. Cuando, por fin, la dictadura logró poner freno al problema de desorden público, se decidió la intervención militar en África. En septiembre de 1925, Sanjurjo ejecutaba el desembarco de Alhucemas, la operación militar con la que la dictadura de Miguel Primo de Rivera iba a terminar con la guerra del Rif. Una contraofensiva que iba a doblegar a Abd el-Krim. La primera operación de la historia con la colaboración del ejército francés, en la que operarían de forma conjunta unidades del ejército, la armada y la aviación. El primer desembarco aeronaval de la historia. Los mandos militares autorizaron la presencia de corresponsales en la zona de operaciones y facilitaron la llegada de sus crónicas desde la misma playa de desembarco. Ahora los españoles iban a compartir junto a sus soldados, marinos y aviadores las duras jornadas de la victoria de Alhucemas. El corresponsal de ABC, Gregorio Corrochano, embarcó en el puerto de Ceuta junto a los soldados en uno de los barcos que iban a protagonizar la operación. Nos vamos no sabemos a dónde, aunque todos lo presentimos, escribía. En el buque Escolano iban además el fotógrafo Alfonso Sánchez, Emilio Herrero, de United Press, Sánchez del Arco, de Noticiero Sevillano, y Artigas Arpón, de La Voz. Con ellos, los extranjeros Clark Ashworth, del londinense Daily Express, y Rosary Duckman, de la estadounidense Revista Americana. Entraron en la bahía de Alhucemas de noche, sin luces, como si fueran piratas o contrabandistas. La noche encapotada no dejaba ver la luna. Al salir de las barcazas, caen los soldados con el agua al pecho. Con los fusiles en alto desembarcan. A las 2 de la tarde, piso tierra de Alhucemas. El cañón enemigo tira, largo. El proyectil cae en el mar. Horas después, las tropas coronaban la posición de Cebadilla. Era el 8 de septiembre de 1925. Las carcas amigas, legionarios y regulares, avanzaban triunfantes hacia el corazón del Rif. Los corresponsales ofrecieron la verdadera dimensión del conflicto, cubriendo con sus crónicas diarias las operaciones. El enviado especial, Benito Artigas Arpón, escribió sus crónicas empotrado en la columna Saro. Juegan las ametralladoras, la fusilería y las bombas de mano en las avanzadas. Dura poco más de una hora la lluvia de metralla y el silencio se impone al fin. Escribe el 14 de septiembre en La Voz. Sobre Franco, jefe de la Legión, escribe:
Franco y su Estado Mayor observaron que los moros se situaban para hostilizarles en el saliente de un acantilado y se pasaron a la base segunda, más cerca del lugar del desembarco. Las noticias de la victoria fueron recibidas en España con fiestas y verbenas, misas y actos públicos como homenaje a las bajas españolas. 133 oficiales y cerca de 2.000 suboficiales y soldados. Tras el triunfo de Alhucemas, Abdelkrim se rindió a los franceses en mayo de 1926. Exiliado en la isla de Reunión, Francia, escapó a Egipto, donde siguió promoviendo la liberación del Magreb, aunque nunca regresó a su país. El 12 de julio de 1927, una alocución radiofónica del general Sanjurjo, recién nombrado alto comisario de España en Marruecos, daba por finalizadas las operaciones militares en el protectorado. España cumplió la misión que se había asignado, cumplió la misión de pacificar el norte de Marruecos. ¿Que se podía haber hecho antes? Pues sí, se podía haber hecho antes, pero de eso normalmente se echa las culpas a los militares, pero fue la política del gobierno que no, una política cicatera y no querer emplear los medios necesarios en el momento oportuno, pues hizo que la guerra se alargara. La prueba de esto es que cuando ya se decide terminar con Primo de Rivera, el 25 de septiembre se desembarca en Alhucemas, y dice que en menos de 2 años la guerra se termina cuando hay voluntad de terminarla. Dos meses después, Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia visitaban la zona. Durante la Guerra del Rif, Marruecos ocupó casi a diario un espacio en los periódicos españoles. El Barranco del Lobo, Anual y el desembarco de Alhucemas fueron los episodios que despertaron mayor interés por su dimensión trágica y heroica entre los españoles, pero la cuestión marroquí se convirtió en un arma contra el régimen de la Restauración. La Guerra del Rif supuso además el inicio del fotoperiodismo español. A partir del desastre de Anual aparece un nuevo estilo de periodismo de investigación y cambia la manera de trabajar de los corresponsales de guerra. Las campañas militares en el Rif dejaron una profunda huella en 2 generaciones de españoles. En el Barranco del Lobo, decía la copla, hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por España. El madrileño barrio de Tetuán se llenó de los soldados que habían luchado en África. La Guerra del Rif había generado un componente de rencor provocado por la imposibilidad que tenían las clases populares, sin patrimonio, de librar a sus hijos de ir a la guerra de África. Al ver que sus hijos a la guerra van. De la guerra de Melilla, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van.